Hola, hola, bendiciones. Sean todos muy bienvenidos, muy bienvenidas a este tu canal, Agua Viva, la Gracia del Amor, donde tenemos como propósito crecer espiritualmente, enamorarnos más de Dios y entendemos que no hay otra forma de hacerlo sino es a través del estudio de la palabra de Dios. A medida que acudimos a la palabra de Dios, más y más nos vamos a enamorar de Él. El Señor va a ir obrando en nuestras vidas. Su palabra nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos fortalece, nos enseña el camino por el que debemos andar. Es muy, muy importante nosotros depender de la palabra de Dios y por eso constantemente aquí en nuestro canal tenemos estudios bíblicos. El día de hoy vamos a estar leyendo, meditando, interiorizando el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Vamos entonces a estudiar. Para mí es una gran bendición compartir con ustedes de la palabra de Dios. Mi nombre es Ana María Restrepo. Para los que no me conocen, bueno, es una bendición estar con ustedes. Y como siempre, ya sabemos que antes de leer debemos orar. Así que yo le invito a que oremos juntos. Rey de los cielos, precioso Dios. Aquí estamos, Dios, en esta hora con un corazón dispuesto para aprender de tu palabra. Te rogamos que con tu Espíritu Santo nos enseñes, nos reveles, Señor, lo que tú quieras a nuestra vida. Estamos sedientos, hambrientos, necesitados de ti. Necesitamos que tu palabra, Señor, sea dando fruto en nuestras vidas. No permita, Señor, que seamos solamente oidores de tu palabra, sino ante todo, hacedores de ella. Nos disponemos con todo nuestro corazón y te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos espirituales y nos ayudes a entender lo que tú quieras aquí enseñarnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces dice Juan capítulo 2. Como título dice, las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Aquí leí hasta el versículo 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Que hay un acontecimiento importante, que es las bodas, ¿cierto? Nos está contando que hay un matrimonio, hay unas bodas. Y también nos dice que hay unos personajes. Vemos allí a María, la madre de Jesús, vemos a Jesús con sus discípulos. Y lo que nos está relatando acá. Pero entonces aquí nos está diciendo que en este día tan súper especial e importante, hubo un problema, una situación difícil, una necesidad, y era que faltaba el vino. Dice, y faltando el vino, se les acabó el vino. Y esto era un problema bien grande. Yo les voy a leer un comentario que ustedes saben que me encanta aquí en la Biblia, Diario Vivir, en Juan capítulo 2, lo que estamos leyendo, mira lo que nos explica. Las bodas en los días de Jesús eran celebraciones que podían durar una semana entera. Se preparaban banquetes para muchos invitados y se celebraba la nueva vida en pareja. Muchas veces todo el pueblo era invitado y todos asistían, ya que rehusar a una invitación a una boda era un insulto. Por lo tanto, había que planificar cuidadosamente para atender a todos los invitados. Una de las peores vergüenzas era que se acabara el vino, pues violaba las costumbres de hospitalidad. Y Jesús estaba a punto de suplir una necesidad que causaba gran preocupación. Entonces, ellos en medio de su gozo, de su alegría, vino la situación adversa, vino la necesidad. Y como sabemos, es bien importante, cada que leemos la Biblia, vamos meditando. No es leer por leer y avanzar y leer mucho, sino irla interiorizando, hacernos preguntas, ¿en qué me parezco yo a esta persona? Entonces aquí, por ejemplo, estaba faltando el vino y aquí nosotros nos podemos preguntar, ¿qué está faltando en mi vida? ¿Qué necesidad es la que tengo? Y podemos aprender de María, la Madre de Jesús, que ella acudió a la persona correcta.
Ella fue donde su hijo porque sabía que Jesús tenía la solución. Tú estás acudiendo al Señor, al Dios Todopoderoso, a tu Padre Celestial, o en esos momentos de necesidad corres a otras personas para que te solucionen los problemas. Pensemos en esto. María acudió al que era. Había esta necesidad y Dios la pudo suplir muy bien, Jesús. Ahora, el vino nos puede representar esa alegría y todos necesitamos y debemos vivir en ese gozo, en esa alegría que nos da la presencia de Dios, el saber que Cristo vive y reina en nuestro corazón, tiene que traer una constante alegría a nosotros. Pero a veces por una u otra razón esa alegría no está. Deje que Cristo realmente sea el que gobierne su vida, entréguele el control total de todo lo que usted viva y deje que sea el Señor el centro de su vida, el que le dirija, y usted va a ver cómo aún en medio de la adversidad a usted nunca le va a faltar el vino, en el sentido de que nunca le va a faltar ese gozo, esa alegría. Antes la gente, o todavía uno puede ver personas que no tienen a Cristo todavía en su corazón y acuden al licor para que haya alegría en su vida, para disiparse de los problemas, para evitar y como olvidar sus tristezas quizás y pasar dizque un momento agradable. Entonces toman ese vino con esa intención, pero tú y yo, como dice la Biblia, ya no nos debemos embriagar ni nada de esto, sino que dejemos que sea el Espíritu Santo quien nos llene de su gozo y así podamos vivir una vida llena de alegría. Entonces, bueno, aquí vimos esta situación difícil, faltó el vino. María supo a quién acudir, pero hay algo bien especial. El mismo Jesús le dice a María que espere, le dice, aún no ha llegado mi hora. No sabemos cuánto tiempo transcurrió de este versículo. Desde este momento, en el versículo 4, cuando Jesús le dice a ella, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y a nosotros nos impacta porque vemos que Jesús nunca le dijo a María madre. Como tal, no le dice mamá, madre, siempre le está diciendo mujer. Y pareciera una forma despectiva, pero no es así. Obviamente Jesús amaba y honraba a María. Pero bien es cierto que Él todo lo conoce. Y la Biblia nos deja muy claro de que él siempre se le dirigía diciéndole mujer, que en otras palabras es como decirle señora, con respeto, entendiendo que en estos últimos tiempos a ella se le iba a dar más honra, tristemente, que al mismo Jesús. Y la gente muy fácilmente se podía desviar en poner su adoración en ella. Por eso el mismo Jesús dice, mi padre, mi hermana, mi madre, mis hermanos, son mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad. Aquellos que obedecen al Padre, ellos son mi madre y mis hermanos. Impresionante cuando nos dice más adelante en la palabra. Entonces, él le dice esto, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado a mi hora. ¿Qué pasó? Ella tuvo que esperar. ¿Y ella qué hizo? Va y le dice a los sirvientes, hagan todo lo que él diga. Y ese es un consejo maravilloso que María dio y a nosotros se nos olvida. Pero María dio un consejo perfecto. Si hiciéramos lo que María realmente dijo, hagan todo lo que mi hijo dice. Es decir, vivamos todos conforme a la palabra de Dios. Vivamos todos como dice la Biblia. Pero no, a veces seguimos más las tradiciones de las personas, de los hombres, que la misma palabra de Dios. Pero si queremos realmente honrar a Dios es a través de la obediencia a Jesús. Y ella lo entiende. Y ella dice, hagan todo lo que Él diga. No se apresuró, no le insistió. Entonces, cuando nosotros presentemos nuestras peticiones a Dios, pues tengamos presente que todo tiene su tiempo. Y a veces el Señor nos dice, espera, ¿qué tienes conmigo? Espera que la hora no ha llegado. Es decir, sí voy a actuar, pero espérate un poquito, deja el afán. Algo así podemos ver acá. En el versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua.
y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Muy bien, ahí leí hasta el verso 11, leí desde el versículo 6 hasta el 11. Entonces nos dice que allí habían unas tinajas de agua, ¿cierto? Y estas tinajas, dice, Jesús dijo, llénenlas de agua. Habían unas tinajas y el Señor dice, llénenlas de agua. Y aquí puntualmente me llama la atención que dice, las llenaron hasta arriba. Entonces, como aquí estamos estudiando de una manera devocional es que yo interiorizo la palabra y trato de extraerle una enseñanza para mi vida, entonces yo pienso de la siguiente manera. Bueno, esas tinajas dice que eran 6. Y bíblicamente el número 6 es el número del hombre, del ser humano. Entonces dice, habían 6 tinajas, donde dicen que las llenaran de agua. Y la Biblia nos dice que el agua es tipo de la palabra de Dios. Entonces, si a mí me dicen, llénate de agua, refiriéndose a la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, yo soy esa agua viva. El agua viva. Y si queremos conocer a Dios, pues lo hacemos a través de su palabra, o sea que nos debemos llenar de agua. Pero me impacta porque dice hasta arriba, es decir, hasta el tope. Por eso es que nosotros, como esas tinajas que fueron llenas de agua, nosotros todos los días debemos llenarnos más. Nunca decir hasta aquí fue suficiente. Todos los días necesitamos y que nuestra copa rebose, como dice en el Salmo 23. No solamente llenarme, sino también rebosar, porque cuando rebosa la copa o cuando sale, usted puede bendecir a otros de lo que hay dentro de usted. Si nuestra vida está llena de esa agua pura, de esa agua de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder darle a otros. Pero aquí me llama la atención algo y dice, las llenaron hasta arriba. Y una vez estos cántaros estaban llenos en esa medida hasta arriba, ahí ya estaban aptos para convertirse en vino. ¿Quién los hizo? ¿Quién hizo esto? Jesús. Y que el vino, la Biblia nos muestra que el vino es como un símbolo del Espíritu Santo. Y tener ese vino en nuestra vida es tener ese gozo de la salvación, es tener ese gozo del Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero ser una mujer llena del Espíritu, en todo tiempo gozosa, debo de ser una persona que está llena de la palabra de Dios. Esto es lo que a mí en lo personal, no es para volverlo una doctrina, pero sí es como la forma en que yo la medité y se las quiero compartir. Mi vida tiene que estar llena del agua, hasta el tope, del agua de la palabra, porque la Biblia nos dice que la palabra de Dios es como agua. Agua que nos limpia, que nos purifica, que nos sacia. Entonces esa agua tiene que sobreabundar en nuestra vida. Bueno, resulta que Jesús hace el milagro. Jesús hace el milagro y convierte esta agua en vino. Y aquí podemos ver que, por decir Moisés, la primer señal que Moisés hizo en el Antiguo Testamento, vemos que Moisés convirtió el agua en sangre. Convirtió el agua en sangre y esta fue una forma para mostrar el juicio de Dios. Que él tenía la aprobación de Dios y que venía el juicio de Dios, y ahí es donde empezamos a ver todas esas plagas, ¿cierto? Y ahora la primer señal, Moisés, la primer señal
fue convertir el agua en sangre. Y Jesús, la primer señal que hace en su ministerio es convertir el agua en vino. Ya no es ese juicio, ya es esa gracia, ya es esa gracia de Dios sobre nosotros. Me encanta esto, mostrando lo que es la verdadera vida en Cristo, una vida plena, una vida llena de su gozo, de su paz, que no depende de las circunstancias. Entonces, me llama mucho la atención esto. Y cuando dice que has dejado el mejor vino para lo último. Y me encanta esa parte donde dice el mejor vino. Jesús hace el mejor vino. Él nos da lo mejor de lo mejor. Entonces, siempre esa es la naturaleza del Padre, darnos más, mucho mejor, en bendición, en abundancia. Me encanta donde dice la Biblia que Él nos quiere dar mucho más abundantemente de lo que nosotros deseamos o anhelamos. Si queremos cosas buenas para nuestra vida, pues el Señor las quiere mucho mejor para nosotros. Él es el que hace ese mejor vino. Y nada ni nadie se le puede comparar con Él. Por eso cuando las personas están buscando felicidad en otra situación, en otra persona fuera de Cristo, siempre va a fracasar y nunca va a estar saciado. Entonces el mejor vino, lo mejor, lo tenemos en Dios, lo tenemos en Él. Y ante todo siempre valorar que lo mejor que hemos recibido es su salvación. Este es el regalo más grande que Dios nos ha dado, el haberse entregado en aquella cruz por nosotros. Con esto tenemos que estar más que satisfechos. Muy bien, entonces dice que los discípulos creyeron en Él cuando vieron estas señales. En el verso 12 dice, después de esto descendieron a Capernaum, Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Resulta que ya aquí se les añaden unos personajes. En el versículo 12 dice, descendieron a Capernaum, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Aquí que podemos ver que Jesús tenía hermanos, es decir, que María tuvo otros hijos. Bueno, hay unas personas que ya lo saben, perfecto. Hay otros que dicen, no, María no tuvo más hijos. Sí los tuvo. Aquí literalmente nos dice que estaban los hermanos de Jesús. Entonces dicen, a mí alguien me decía un día, no es que cuando dice que los hermanos son los discípulos, que eran hermanos en la fe. No, porque aquí hace la diferencia su madre, sus hermanos y sus discípulos. Entonces no son los mismos. Ahora, es muy grave que María haya tenido otros hijos. No. Ella fue una esposa que cumplió con su rol de esposa y después de haber tenido a Jesús de la manera que Dios le había encomendado, ella tuvo una familia. Eso es completamente normal. Eso no la hace menos. No. Bueno, entonces ya luego en el versículo 13 nos dice, Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Y ya que haces esto, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús les había dicho.
Ok, entonces aquí vemos que Jesús llega al templo y ve que esto allí se ha vuelto un negocio, se ha vuelto un descontrol, porque dice, ¿cómo han pervertido, cierto? ¿Cómo han vuelto la casa de mi padre? Recordemos que en ese tiempo Dios se manifestaba en un templo, en un lugar específico, y él allí derramaba su presencia. En ese tiempo no vivía el Espíritu Santo dentro de cada creyente, no vivía Dios dentro de cada uno, ¿cierto? En ese tiempo había que ir a un lugar específico, allí en el templo, para encontrar la presencia de Dios. Entonces él dijo, ¿qué es esto? En la casa de mi padre están haciendo estos negocios. Y se sorprendió en gran manera. Yo les voy a leer por acá un comentario que dice, los viajeros, en la Biblia de Revivir, los viajeros tenían que cambiar su dinero para pagar el impuesto del templo con moneda local. Y también muchos de los viajeros venían de muy lejos como para traer sus propios animales para los sacrificios. Por eso los cambistas y los vendedores de animales tenían negocios florecientes en el atrio de los gentiles. Sin embargo, los cambistas imponían tarifas exorbitantes y los comerciantes vendían los animales por mucho más de lo que costaban en otro lugar. Jesús se enojó debido a esas prácticas deshonestas y codiciosas, pero principalmente le molestó que estuvieran en la zona del templo. Lo que hacían era una burla al propósito de la casa de Dios. Es decir, todos se tenían que presentar en el templo y debían de llevar sus ofrendas, presentar sus sacrificios. Esto lo hacían como 3 veces al año. Entonces, por acá hay otro comentario. Durante la Pascua, la zona del templo tenía una gran afluencia de visitantes de todas partes y se congestionaba aún más porque los líderes religiosos permitían que vendedores de animales y cambistas hicieran sus negocios en el atrio de los gentiles. Justificaban la práctica diciendo que era una manera de ayudar a los que llegaban a adorar y también de recaudar dinero para el mantenimiento del templo, pero parecía no importarles que la congestión dificultaba la adoración de los gentiles. Los líderes religiosos habían olvidado el propósito principal del templo, la adoración a Dios. Con razón Jesús estaba enojado. ¡Wow! Entonces todos debían de presentar sus sacrificios y compraban, ya bien sea que viajaran con ellos, lo que se les hacía muy complicado, viajar con los animalitos. Y mejor que hacían, llevaban el dinero y allá compraban los animales para el sacrificio. Y resulta que esto se les volvió un negocio. Se les volvió un negocio y eso ya no les importaba y primaba más, o sea, era más importante esto de los negocios. Entonces eso lo que estaba haciendo era interrumpiendo la adoración a Dios. Y dice, mi casa, en otra parte dice, se ha vuelto una cueva de ladrones. O sea, ya la gente aquí no viene con la motivación correcta. Ustedes no están haciendo esto para favorecerles y facilitarles las cosas a mi pueblo, no. Ustedes les están cobrando intereses súper altos, ustedes les están robando. Bueno, impresionante. Entonces vemos cómo Jesús se indignó. Y resulta que, bueno, eso lo vimos en ese tiempo. Y en este tiempo también vemos algunas personas que se aprovechan de la fe de otros para hacer negocio, ¿cierto? Que Dios nos ayude y nos dé ese entendimiento para saber quién nos quiere engañar o así, ¿cierto? Y dice que Jesús, me encanta ya esto llevándolo a la vida personal, meditándolo como para mi vida. Yo me imagino lo siguiente, Jesús tomó esas cuerdas y volcó, y eso fue de alguna forma agresivo, tenía ese celo santo, y eso no fue, ay, perdón, permiso, necesitas retirar esto. Ay, no, él dice que, ahí dice, nos muestra la palabra, que volcó las mesas, les llamó la atención. Yo me imagino que no les dijo, ay, por favor, no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones. No, yo me lo imagino hablando con autoridad, con ese celo. Y
Si lo llevamos a nuestra vida es ese templo o debe ser el templo del Espíritu Santo, donde Dios vive, habita y Él quiere reinar en nuestra vida. Pero resulta que nosotros también tenemos esos cambistas, esos mercaderes, que si lo llevamos al mundo espiritual o a nuestra vida espiritual, esos mercaderes que quieren entorpecer la obra de Dios en nosotros, que quieren venir a dañar, a robarse esa presencia de Dios, ¿quiénes son? Pues los pecados. Todos los pecados, malos hábitos que tengamos son esos mercaderes que estamos permitiendo en nuestra vida. Y nosotros ¿qué tenemos que tener? Esa fuerza de voluntad, ese dominio propio y con la misma palabra de Dios echar fuera de nuestra vida todo aquello que esté impidiendo que nosotros avancemos espiritualmente, que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Estos mercaderes estaban impidiendo que se le diera la adoración verdadera a Dios. Estaban impidiendo que las personas le dieran gloria, honra y alabanza a Dios. Y eso es lo que pasa con los pecados, los malos hábitos en nosotros. No nos van a dejar avanzar, por el contrario, nos van a llevar a retroceder, a desviarnos del camino y no lo podemos permitir. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención esto. Ya luego vemos que ellos, estos mercaderes y todo, le dicen a Jesús, ¿y usted con qué autoridad lo hace? Ni siquiera ellos están cuestionando, ay, pero ¿por qué nos acusa de eso? Ay, ¿usted por qué nos habla así? Ay, no nos diga ladrones, nosotros no estamos... No, ellos sabían que estaban haciendo las cosas mal, pero como siempre, justificándose o diciendo, ¿usted quién es para reprenderme a mí? Entonces a veces nos falta ese respeto, esa humildad, esa reverencia delante de Dios y lo que hacemos es justificarnos. De pronto Dios nos convence con su palabra que hay cosas malas en nuestra vida o a través de otra persona vienen y nos exhortan y dice, tienes que echar esos mercaderes de tu vida, esos malos hábitos, esos pecados. Y uno, ay, ¿quién es usted para señalarme? Ay, no me juzgue. Y es Dios mismo usando a una persona para llevarnos a santificarnos, a que examinemos nuestro camino. Bueno, Señor, ayúdanos. Entonces, ya luego por acá en el versículo 23 dice, me encanta esto, Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón de las personas, del hombre. Entonces aquí podemos ver que hay personas que creen porque ven las señales y ahí sí creen, hay que ver para creer, pero no debe ser así, porque la Biblia dice que la fe es por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. Yo no tengo que ver para creer. No podemos ser ese Tomás. El Señor dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces por eso aquí dice que Jesús no se confiaba. Ay, hoy creyeron muchos en mí. Ah, sí, pero tuvieron que creer porque vieron las señales. No. Nosotros rindámonos al Señor, cada día aferrémonos más a Él y no tenemos que decirle, ay, dame pues una señal y ahí sí voy a creer en ti, ahí sí voy a dar este paso de obediencia, dame una señal. No, no pidamos señales. ¿Qué más señal que un día más de vida? ¿Qué más señal quiere usted? Que ahí está el amor de Dios sobre usted. Ay, Dios mío. Entonces dice, Jesús no se fiaba, no se confiaba de ellos. Y aquí podemos ver a Jesús como Dios. ¿Por qué? Porque dice que Jesús conocía, no necesitaba que nadie le hablara del otro. Ay, mire, este es así, este es asá. No, Jesús no necesitaba que nadie le contara de las otras personas. Y dice aquí, porque Él sabía lo que había en el corazón de las personas. ¿Y quién es el único que sabe esto? Dios. Entonces Jesús es Dios. Aquí podemos ver en las hojitas que tenemos del estudio bíblico,
hay una hojita que dice Jesús como Dios. Y ahí usted puede poner Jesús es omnisciente, es decir, Jesús todo lo sabe. Y esto solamente lo tiene Dios, es un atributo de Dios. Aquí podemos ver el primer milagro. Entonces también hay una hojita que se llaman los milagros de Jesús. Ahí usted puede poner entonces el milagro de Jesús, que fue que convirtió el agua en vino. Y también está esta hojita para que ustedes la desarrollen y ya usted escribe ahí sus preguntas, las decisiones que tomó frente a la lectura de hoy, hace una corta oración, escribe como lo que entendió del capítulo. Aquí nos hace, si hay algunas advertencias, ¿cierto? Ahí usted las va escribiendo, va plasmando lo que Dios le haya hablado. Entonces, preguntas. Por ejemplo, con esta lectura del día de hoy, ay, yo tengo que ver para creer. Soy de las que tengo que ver para creer. Estoy esperando en Dios. Así como a María le dijo, no ha llegado mi hora, yo también tengo que aprender a esperar en Dios. Entonces estoy esperando en Dios. Tengo ese gozo del Espíritu en mí. Me falta ese vino. ¿Qué necesidad tengo que presentarle hoy al Señor? ¿Estoy acudiendo a Dios o acudo al hombre? Bueno, hay mucho que aprender. Estoy teniendo esa fuerza de voluntad para sacar de mi vida todo aquello que no esté glorificando a Dios. Usted se hace las preguntas como el Espíritu le guíe. De acuerdo a lo que usted vaya aprendiendo, usted dice, ay, ¿en qué me parezco yo a esta persona? Ay, esta situación que está viviendo. Ay, me estoy llenando constantemente día a día de esa agua, del agua de la palabra, que al punto de llegar al borde, ¿o no? O me tomo una gotica de agua, es decir, un versículo y ya con eso creo que ya, ay, el versículo. No, empapémonos, llenémonos, estudiemos, meditemos la palabra. Entonces, bueno, usted hace su meditación, hace su reflexión de la palabra, de acuerdo a eso hace una oración y bueno, y va haciendo su reflexión, muy bien, y ahí termina nuestro devocional, que consiste en que orar, leer la Biblia, a medida que yo la voy leyendo, me voy haciendo preguntas, la voy interiorizando a mi vida y finalmente, bueno, también si desean, subrayan, por eso en la hojita, en la del estudio, se les da una sugerencia para que señalen algunas palabras. Si usted quiere, va señalando algunas palabras, los personajes, los nombres de Jesús, en fin, ¿cierto? Nombres de Jesús en este capítulo no vimos ningún nombre de Jesús en específico. Vimos el milagro, vimos los personajes. ¿Qué tenemos que aprender de esos personajes? Bueno, se hace muy, muy especial cuando lo hacemos de esta manera. Así que finalizamos con una oración. Después de hacernos preguntas, tomamos decisiones. Entonces, Señor, yo me determino llenarme cada día más de tu palabra, de esa agua viva. Señor, yo te entrego esta necesidad, dependeré completamente de ti, aprenderé a esperar en ti. Tomaré, Señor, por el poder de tu Espíritu, tú me das esa fuerza de voluntad, ese dominio propio para yo cada día santificarme más y echar de mi vida todo aquello que a ti no te agrada. Entonces, cuando nos hacemos esas preguntas, nos lleva a tomar decisiones. Ya habiendo hecho todo esto, pues oramos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por llevarnos a entender que tú eres el que cambia nuestro lamento en baile, que verdaderamente nuestra vida está plena en ti. Contigo nada nos falta, Señor. Tú eres la plenitud que lo llena todo en todos. Gracias por un día presentarte en nuestra vida, por un día mostrarte a nuestras vidas, llevarnos a entender cuánto te necesitamos, Dios. Y esto lo hacemos diariamente. Diariamente, Señor, rogamos, suplicamos tu presencia en nuestras vidas, tu favor continuamente. Llénanos más de ti, Señor, y menos de nosotros.
Gracias, Padre, por tener tus ojos puestos sobre nuestras vidas. Nosotros nos determinamos a esperar confiadamente en ti, a presentarte cada una de nuestras necesidades con la confianza de que tú obrarás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás día a día en nuestras vidas. Te bendecimos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, les amamos.